¿no? O denominado también anabolismo, ¿no? Y a la degradación o denominado también catabolismo, ¿no? Entonces, la síntesis de proteínas nosotros ya lo hemos llevado, ¿no? Hemos visto cómo por el proceso de, primero por lo que es la transcripción, ¿no? Del ADN al ARN mensajero, ¿no? Y después a la traducción por parte del ARN de transferencia para el ensamblaje de los determinados polipéptidos, ¿no? A través de los aminoácidos, ¿no? Eso ya lo conocemos, ¿no? Hemos avanzado también lo que es proteólisis, pero en lo referente a lo que es la digestión, ¿no? Hemos hablado de las enzimas, del páncreas, del estómago, como la pepsina y todo lo demás, ¿no? Pero lo que nos falta es en este caso, el proceso de degradación o catabolismo a nivel intracelular, ¿no? Es decir, a nivel de la célula, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Van a ver que existen algunas similitudes, ¿no? En lo referente a lo que es, digamos, el estómago y todo lo demás, ¿no? La célula como tal también tiene una especie de vesícula que actúa como el estómago, ¿ya? Y también tiene un pH ácido, ¿no? Por eso van a ver esas similitudes, ¿no? Pero vamos a hacer referencia a lo que es la proteólisis a nivel intracelular, ¿ya? Son dos mecanismos, ¿no? Entonces, con que ustedes sepan muy bien estos dos mecanismos es suficiente para después comprender, ¿no? Procesos de regresión y otro tipo como les decía, ¿no? Ya sea alteraciones o procesos fisiológicos que acontecen en nuestro organismo, ¿ya? Entonces vamos a empezar, bueno, con las diapositivas. Bueno, como les decía, ¿no? Vamos a hablar lo que es proteólisis intracelular, ¿no? Quienes en este caso tienen el libro de Harper, ¿no? Es una referencia muy pequeña ya con relación a lo que es eh, el metabolismo, ¿no? O el catabolismo de las proteínas, ¿no? Es una referencia muy pequeña, como les decía. Y tienen razón, es un poco difícil de comprender, ¿no? Por eso mismo, las clases magistrales que llevamos tienen el objetivo de que ustedes eviten, ¿no? En este caso, confusiones, ¿no? O también se les haga un poco complicado interpretar, en este caso, la información que se encuentra en el libro, ¿no? Pero si se dan cuenta, una vez que nosotros realizamos la exposición del tema y ustedes van a leer, van a encontrar similitudes, ¿ya? Por ejemplo, cuando se habla de las serinproteínas, ¿no? O serinproteinasas, ¿no? O enzimas en este caso, ¿no? Simplemente hacemos referencia a las enzimas pancreáticas, ¿no? La tripsina, la quimiotripsina, y todo lo demás, ¿no? Entonces, existen similitudes, ¿no? Evidentemente, tal vez su denominación es diferente, ¿no? Pero al final los procesos siempre son iguales. Vamos a avanzar entonces, ¿ya? Bueno, con relación a la proteólisis intracelular, vamos a identificar dos vías, ¿ya? Primero tenemos a la vía lisosómica, ¿no? ¿Qué particularidades tiene el lisosoma, ¿no? Nosotros sabemos que es un organelo intracelular, ¿no? Que al igual que el resto, ¿no? Está cubierto por una membrana, ¿no? En este caso, de igual manera, ¿no? Con una bicapa lipídica y todo lo demás, como la membrana plasmática, ¿no? Pero tiene una particularidad, ¿no? En su interior están una serie de enzimas, ¿no? De tipo hidrolasas, ¿no? Nosotros ya sabemos cuáles son las hidrolasas, ¿no? Son aquellas que añaden una molécula de agua a un determinado enlace, ¿no? Para que se produzca la ruptura de este enlace y podamos, ¿no? Convertir a las diferentes estructuras en sus unidades más pequeñas, ¿no? En la membrana lisosomal hay bombas protónicas activas de tipo 5, dice, ¿no? Cuya energía proviene del ATP.
Si se fijan en la imagen, en la parte inferior, ¿no? Existe, ¿no? Si se dan cuenta, un ion de hidrógeno, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Una proteína que hace de proteína transportadora, ¿no? La misma que a su vez necesita ATP, ¿no? Aparte que esta proteína tiene una función ATPasa, ¿no? Es decir, va a convertir el ATP en ADP y un fósforo inorgánico suelto, ¿no? Normalmente este proceso nosotros ahora ya sabemos que se denomina uniporte, ¿no? Porque solamente un ion está atravesando, ¿no? Es un transporte activo secundario, ¿no? Pero del tipo uniporte, ¿no? Porque solamente está ingresando el hidrógeno, ¿no? Y también sabemos que donde hay hidrógeno, lógicamente que esa estructura tiene un pH ácido, ¿no? Porque a mayor concentración de hidrógeno, en este caso, mayor acidez, ¿no? Como en el caso del estómago, ¿no? El estómago, por ejemplo, tiene el ácido clorhídrico, ¿no? Que está formado por lo hidrógeno y el cloro, ¿no? Y por eso es ácido, ¿no? De igual manera, el lisosoma tiene un pH, ¿no? Como ver ahí, de 4, está en el rango como un pH ácido, ¿ya? Entonces se necesita, en este caso, como les decía, energía para que los iones hidrógeno ingresen, ¿no? En este caso a lisosoma, ¿ya? Ese, esa proteína o ese mecanismo se conoce como bomba de protones de hidrógeno, ¿no? Y corresponde, como ya les he dicho, al uniporte. Bueno, dice, como en el lisosoma se acumula nitrógeno, el contenido de este, con un valor de pH de entre 4,5 y 5, es claramente más ácido que el citoplasma, ¿no? El citoplasma tiene un pH neutro, es decir, que está en un rango de 7, ¿ya? Es por eso que estas enzimas deben estar encerradas, por decirlo así, o cubiertas por una envoltura, ¿no? Para que no causen ningún daño a nivel intracelular, porque si se liberarían estas en esta relación, en este caso de las proteínas que se encuentran en el citoplasma, ¿ya? Pero están reguladas, ¿no? Por un mecanismo de control bastante rígido que hasta el momento, ¿no? Se sigue investigando, ¿no? O sea, no es que se sabe todo ya a partir de los lisosomas, continúa en procesos de investigación, ¿ya? Porque, digamos, ¿por qué se mantienen ahí, ¿no? ¿Por qué no se pueden romper y destruir y todo lo demás? En algunos casos se liberan, por ejemplo, cuando existe, ¿no? Ya en este caso una persona, digamos, llega a fallecer, ¿no? Lo primero que sucede es la ruptura, en este caso, de estos lisosomas, ¿no? Y el ataque a lo que son las mitocondrias para la destrucción de todas las células, ¿no? Pero incluso eso está sujeto a investigación, ¿ya? Poseen alrededor de 40 hidrolasas distintas, dicen, ¿no? Al final, estas hidrolasas no son más que proteínas, ¿no? Son enzimas, evidentemente, pero son proteínas, ¿no? Denominadas catepsina, de las cuales la matan la fosfatasa ácida, ¿no? Y en la imagen nosotros podemos ver que hay varios, ¿no? Hay varias enzimas. Tenemos a las nucleasas, a las proteinasas, a las glucosidasas, lipasas, fosfatasas, sulfatasas, fosfolipasas, ¿no? Entonces, los lisosomas son quienes contienen estas diferentes enzimas, ¿no? Para la degradación de casi todas las proteínas, ¿no? Vamos a ver después qué tipo de proteínas específicamente atacan, ¿ya? Bueno, entonces eso tenemos como característica, ¿no? Aparte que, miren, el tamaño de los lisosomas es pequeño, ¿no? Si uno se rompe, ¿no? Evidentemente se van a liberar estas enzimas, pero como la célula es más grande, ¿no? Entonces va en cierto modo neutralizarse este pH ácido, porque el pH es, en este caso de la célula es neutro, ¿no? Un rango de 7, digamos. Entonces, se va a evitar, pero si se trata de una, ¿no? Pero cuando les decía, ¿no? Cuando el ser humano llega a fallecer, se liberan todas en cadena, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, habría que investigar, ¿no? ¿Por qué se liberan todos en cadena, ¿no? Para destruir todas las células y todo lo demás. Vamos a la otra imagen. Dice, mediante este proceso independiente al ATP, es decir, que no se utiliza energía, ¿no?
para la destrucción de las proteínas. Se utiliza energía para mantener la acidez de los lisosomas, no para destruir las células, ¿no? Para destruir, en este caso, las proteínas no se necesita nada de ATP, solamente las enzimas van y destruyen, en este caso, los enlaces, pueden ser peptídicos en el caso de las proteínas, ¿no? Añadiendo una molécula de agua, ¿ya? Entonces, no necesita ATP el proceso de degradación a partir de las enzimas lisosómicas, ¿no? ¿Y qué proteínas se degradan? Se degradan las proteínas extracelulares, ¿no? Hablamos de lo que son, bueno, digamos, la albúmina, todos, ¿no? Los que están en la circulación, las globinas y todo lo demás, ¿no? También proteínas de la membrana plasmática, ¿no? Es decir, proteínas de los canales, lo que hemos visto, ¿no? Pueden degradarse también esas proteínas transportadoras como la proteína de la bomba de sodio, potasio, ATPase y todo lo demás. O sea, pueden destruir ese tipo de proteínas, ¿no? Y también proteínas intracelulares. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, las que recubren la membrana de la mitocondria, las que están presentes en los ribosomas, las que están presentes igual en el retículo endoplásmico rugoso, todo lo demás, ¿no? Entonces, en el aparato de Golgi y todo lo demás. Pueden destruir ese tipo de proteínas que son parte de las membranas intracitoplasmáticas de los organelos, ¿ya? ¿Qué otro tipo de proteínas? Proteínas intracelulares de larga vida, ¿no? Cuando hablamos de una proteína de larga vida media, hablamos de que esta proteína tiene una funcionalidad, ¿no? En un rango de 24 a 721 horas, ¿no? Es decir, antes de que se destruyan, pueden permanecer, ¿no? En este caso, en el organismo, en ese periodo de tiempo, ¿no? Es decir, en la célula, ¿ya? Y un ejemplo de esas proteínas son justamente las proteínas estructurales, ¿no? O sea, hablamos, ¿no? De lo que es, bueno, también haciendo referencia a lo que son el colágeno, justamente el recordatorio que hacíamos el día de ayer, ¿no? Entonces son las proteínas estructurales. Si yo les preguntara, ¿no? ¿Cuáles son las tres proteínas que son degradadas a partir de la vía lisosómica, ¿no? Entonces ustedes ya saben cuáles son, ¿ya? Vamos a la otra vía. Esta es un poco complicada de entender, ¿no? Pero yo sé que lo van a entender, ¿ya? Bueno, hemos dicho que son dos, ¿no? A nivel intracelular. Tenemos a la vía lisosómica, ya hemos hablado de las características del lisosoma, ¿no? La otra vía es la vía de la ubiquitina proteosoma 26S, ¿ya? Y dice, ¿no? En el citoplasma existe un complejo proteico multienzimático denominado proteosoma 26S, que tiene un núcleo fibroso formado por 28 subunidades y un coeficiente de sedimentación de 20S, ¿no? A ver, vamos a explicar esta parte, ¿no? Al lado vemos una imagen, ¿no? Que pueden ver que se parece como una especie de túnel, ¿no? Que tiene, ¿no? Una entrada en la parte superior y una salida, ¿no? Es decir, tiene dos puertas, ¿ya? En el centro vemos una estructura de diferente color, ¿no? Como si fueran anillos, ¿no? Entonces, cuando hablamos eh, cuando hacemos referencia a ese núcleo que dice, ¿no? Y bueno, a las puertas, ¿no? Entonces, hacemos referencia a dos tipos de eh, subunidades diferentes, ¿ya? En el caso de la parte central, en el núcleo, se denomina núcleo 20S, ¿no? Como pueden ver. Y ven unos anillos externos de color verde y unos anillos internos de color naranja, ¿no? Los anillos externos, esos de color verde, son los anillos alfa, ¿no? Anillos alfa externos, ¿no? Y los anillos en el interior de color naranja son los anillos beta, ¿ya? Cada uno de estos anillos, ¿no? Tiene 7 subunidades, ¿no? Entonces, 7 por 4 es 28, ¿no? Entonces, de eso viene la denominación de 28 subunidades
de los cuales está conformado el núcleo, ¿no? Un alfa tiene 7, el otro, el beta que le sigue tiene 7, el otro beta tiene 7 y el otro alfa tiene 7. Por eso se denomina de 28 subunidades, ¿ya? Entonces esa es la parte del núcleo, ¿no? Y es justamente del túnel que vemos ahí, ¿no? Es la región en la cual se va a realizar la proteólisis, ¿ya? Es decir, la degradación, en este caso, de una cadena polipeptídica, ¿no? Para eh, convertirla en lo que son, pueden ser dipéptidos, tripéptidos y en algunos casos aminoácidos, ¿no? Es decir, convertirlos en las unidades más pequeñas, ¿no? Entonces, después vamos a ver cómo funciona. Ya vamos a conocer primero al proteosoma. Dice, ¿no? Cuya actividad proteolítica se localiza en el interior de su núcleo, ¿no? El 20S que ya hemos mencionado, ¿no? Y está protegida, ¿no? Está protegida justamente por unas, otra subunidad, ¿no? O otras partículas conocidas como partículas 19S, ¿no? Como pueden ver, esas de color azul, ¿no? Funcionan como puertas de entrada y puertas de salida, ¿no? Normalmente cuando están inactivas, ¿no? Estas se cierran, ¿no? Hagan de cuenta que es como un barril, ¿no? Que tiene una puerta y se abre cuando tiene que activarse, ¿no? Y después cuando está en periodo inactivo se cierra, ¿no? Las partículas 19S situadas en los sitios de entrada al recipiente controlan la entrada al núcleo, ¿no? Imagínense que estas puertas estén abiertas, ¿no? Lógicamente que cualquier proteína que está en el citoplasma puede ingresarse, ¿no? Y puede degradarse. Y eso no tiene que suceder, ¿no? Porque cada proteína, en este caso que se encuentra en el citoplasma, tiene una función específica, ¿no? En todo caso, por eso deben permanecer cerradas, ¿ya? Entonces, ya hemos descrito a lo que es el proteosoma, ¿no? 26S, ¿no? Hemos mencionado ya por qué decimos que tiene 28 subunidades. Hemos hablado de las partículas 19S, que actúan como puertas de salida y entrada, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan con relación a esta vía? Porque la vamos a hacer funcionar más ratitos. ¿Dudas, preguntas? Nada, vamos a hacerla funcionar. Bueno, hemos mencionado que la vía se denomina, en este caso, de la ubiquitina y proteosoma 20S, ¿no? Ya sabemos qué es el proteosoma, en este caso 26S, ¿no? Ahora, la ubiquitina. La ubiquitina es una proteína igual, ¿no? Constituida por 76 aminoácidos, ¿no? La misma está presente solamente, ¿no? Eso como dato ténganlo presente, solamente está presente en las células eucariotas, ¿ya? Es decir, aquellas que tienen núcleo, ¿no? Y no así en las procariotas, están ausentes en las procariotas, ¿ya? Además, como otro dato, ¿no? Su nombre de ubiquitina es más o menos indicando que están presentes en gran cantidad, ¿no? O sea, ubiquitina es como si estuvieran ubicadas en varias partes del citoplasma, ¿no? Por eso se denominan ubiquitinas, ¿ya? Esta vía de degradación de las proteínas utiliza energía, utiliza ATP, ¿no? Entonces, a diferencia de la vía lisosomal, hemos dicho que no utiliza, ¿no? Que es independiente del ATP. En cambio, esta vía sí utiliza energía, ¿ya? Vemos en la imagen una, bueno, ¿no? Dos formas, ¿no? Una de color amarillo y otra circular de color morado, ¿no? La circular de color morado es la ubiquitina, ¿ya? Normalmente en el citoplasma está inactivo, es decir, que no tiene ninguna funcionalidad, sino se une a, a unas tres enzimas, ¿no? Así las vamos a denominar. La enzima 1, la enzima 2 y la enzima 3, ¿ya? Esa es la E1, E2 y E3, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a explicar ahora, ¿ya? Como pueden ver en la imagen, si ya hemos ubicado la enzima 1, ¿no? Vemos que la ubiquitina, ¿no?
gracias en este caso al empleo del ATP, ¿no? Se va a unir a la enzima E1 en su extremo. Ahí vemos, ¿no? Digamos, un extremo que tiene, ¿no? En este caso, lo que es el azufre con el hidrógeno, ¿no? Entonces, se va a unir, ¿ya? Ya en la segunda imagen, vemos que ya se ha unido, ¿no? La figura morada con la amarilla, ¿no? Entonces, pero para que se unan se necesita ATP, ¿ya? Es decir, energía, ¿no? Una vez que se une, esa misma ubiquitina, ¿no? Va a ser transferida, ¿no? A lo que es la enzima E2, que está de color rojo, ¿no? Dejando en este caso, o alejándose, o en este caso, produciéndose una ruptura en la unión con la enzima E1, ¿no? Y se va a transferir, ¿no? La ubiquitina a la enzima E2, ¿ya? Y por eso vemos ahí que esa figura ovoide, ¿no? Se une a lo que es la ubiquitina, ¿no? Por un proceso de transferencia, ¿ya? Una vez que ya se ha unido a la E2, ¿no? Nuevamente, esta E2 se va a unir a la E3, como pueden ver, ¿no? E2 y E3 unidos junto con la ubiquitina, solamente de esta manera se van a poder unir a un sustrato. Y este sustrato es una cadena polipeptídica, ¿no? Entonces, el E2 y el E3 junto con la ubiquitina se van a unir a una cadena polipeptídica, ¿ya? Y miren, aquí es lo más interesante, ¿no? La ubiquitina, que estaba ubicada en el E2, se va a transferir a lo que es el sustrato, es decir, a la cadena polipeptídica, ¿no? Y una vez que acontezca eso, ¿no? Las dos enzimas, la E2, mejor dicho, y la E3, se van a separar, ¿no? Dejando solamente a la ubiquitina con la cadena polipeptídica, ¿no? De esta manera se produce la activación de la ubiquitina, es decir, que no simplemente la ubiquitina se va a unir directamente a lo que es la cadena polipeptídica, ¿no? Sino que tiene que pasar primero por estas tres enzimas, ¿ya? En algunos casos utilizando energía, en otros produciéndose una transferencia, ¿no? En otros acoplándose a otra enzima, ¿no? Y finalmente transferirse, en este caso, la ubiquitina a lo que es el sustrato o cadena polipeptídica, ¿no? Si no se produce la transferencia, ¿no? Difícilmente en este caso, la proteína va a ingresar al proteosoma. Es decir, que tiene que acontecer todo este fenómeno que hemos mencionado para que la ubiquitina empuje, por decirlo así, o despliegue a la cadena polipeptídica para que ingrese al protosoma y se produzca su degradación, ¿no? ¿Alguna duda que tengan con relación a este fenómeno? Porque ya después vamos a explicar de manera más rápida para qué nos sirve entender esto, ¿no? ¿Alguna duda? Ninguna. Entonces está comprendido, ¿no? La activación de la ubiquitina entonces importante, es un paso importante para que funcione la vía de la ubiquitina y del proteosoma 26S, ¿ya? Vamos a la otra imagen. Bueno, aquí podemos ver, ¿no? O sea, cómo, ¿no? En este caso se produce, en este caso, la proteólisis a través de esta vía, ¿ya? Dice, ¿no? Las proteínas que deben ser degradadas son marcadas mediante un enlace covalente con cadenas de una proteína pequeña de 76 aminoácidos denominada ubiquitina, ¿no? O proteína de agresión. Ah, bueno, eso es interesante, ¿no? ¿Saben por qué les llaman proteínas de agresión a las ubiquitinas? Porque justamente actúan una agresión. Por ejemplo, cuando se produce una infección de tipo bacteriana o viral, ¿no? Nosotros sabemos que en este caso los macrófagos y todo lo demás van a lastimar o van a destruir a la célula, ¿no? Entonces, en ese proceso, ¿no? Es que se va a activar la ubiquitina para destruir a toda la composición de la célula, ¿no? Y evitar que ésta
esté ahí, ¿no? En la célula como tejido muerto, ¿no? Entonces, gracias a esta ubiquitina es que se puede eliminar, ¿no? A la célula que está dañada, ¿ya? Misma que es activada previamente por la introducción de grupos reactivos tioéster, ¿no? Dice, las proteínas marcadas con ubiquitina o denominadas también ubiquitinasadas son reconocidas por las partículas 19S desdobladas con consumo de ATP y desplazadas al interior del núcleo del proteosoma donde tiene lugar su degradación, ¿no? La ubiquitina no se degrada, sino que vuelve a ser activada y luego es utilizada nuevamente. Bueno, en la imagen igual vemos, ¿no? Vemos a la ubiquitina activada, ya sabemos cómo se activa con las tres enzimas, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Unas imágenes circulares de color naranja, ¿no? Ya sabemos que se van a activar, ¿no? Por las tres enzimas, entonces una vez que se han activado se van a acoplar al sustrato y vemos a la proteína plegada, ¿no? Entonces una vez que se acoplan, ¿no? Ese proceso se denomina marcación con ubiquitina, ¿no? Es decir, las ubiquitinas van a solamente acoplarse a un tipo de proteína, no se van a acoplar a cualquiera. En una célula dañada se van a acoplar en este caso a las proteínas que están dentro de esa célula. No, en ningún momento van a atacar a otras que no están, digamos, dañadas, ¿ya? Entonces se van a unir, ¿no? Y una vez que se unan, no sé si puede verse ahí en la imagen, ¿no? Ven, digamos, esos anillos que ya hemos mencionado, ¿no? El contacto en el caso con el sustrato de la porción 19S, lo que va a producir es la apertura de ese canal, ¿no? Y como puede ver, hay una tijerita y hay un hilo más o menos, ¿no? Entonces la tijerita es la parte del núcleo, ¿no? Entonces a ese nivel se empieza a desenrollar todo lo que es la cadena polipeptídica, ¿no? Y en el segmento 20S, como pueden ver, ¿no? Se produce la ruptura, en este caso, de los enlaces para finalmente formar lo que son péptidos o en este caso dipéptidos, tripéptidos, estructuras más pequeñas, ¿no? Ahí, ¿no? Como pueden ver, indica, ¿no? Desdoblamiento, después dice degradación y todo lo demás, ¿no? Y una vez que toda la proteína va a atravesar y va a ser convertida, digamos, en estructuras más pequeñas, ¿no? La ubiquitina, como pueden ver, regresa, ¿no? Pues, nuevamente asciende a la parte superior para iniciar nuevamente todo este proceso, ¿no? Por eso nos indica aquí que la ubiquitina no se degrada, sino que vuelve a ser activada por las enzimas que ya conocemos, la E2 y la E3, y es nuevamente utilizada para degradar otra proteína, ¿ya? Esta vía es importante porque también está relacionada con procesos cancerígenos y si alguna vez ustedes han escuchado hablar de lo que son las verrugas, ¿no? Pueden ser las verrugas faciales, ¿no? O incluso una enfermedad que existe, como se denomina el virus del papiloma humano, ¿no? Que es en este caso una especie de igual verruga, ¿no? Pero de gran tamaño que afecta normalmente a lo que es los órganos genitales, ¿no? Entonces, se aprovecha de este mecanismo, ¿ya? Vamos a explicar cómo, ¿no? Hagan de cuenta, ¿no? Que existe en este caso una determinada enzima, ¿no? Que evita que las células vayan a reproducirse de manera normal, ¿no? Entonces resulta que este virus, una vez que ingresa, el virus del papiloma humano o incluso de la verruga, ¿no? Una vez que ingresa, lo primero que hace es estimular, en este caso, o activar en este caso a la ubiquitina para que destruyan a esa enzima que evita la replicación o la duplicación de las células, ¿no? Es decir, esa enzima que era la que controlaba el virus, ¿no? La hace destruir con la ubiquitina. Entonces, como la ubiquitina la va a destruir, no tiene ningún control, es decir, que la célula empieza a reproducirse anormalmente y por eso viene, ¿no? Como un tejido que sobresale, ¿no? En el caso de las verrugas, en este caso faciales, que sé yo, o incluso existen, ¿no? Algunos en la palma de la mano y todo lo demás. Entonces, eso es justamente porque el virus lo que hace es destruir a la enzima que controla la división celular, ¿no? Entonces,
Miren, ¿no? O sea, es muy interesante, ¿no? Tomando en cuenta que es la causa por la cual se vienen a producir tanto las verrugas o incluso los tumores leves o ya hablamos de los tumores malignos, ¿no? Pero vamos a ver en una imagen y vamos a explicar mejor esto. Bueno, por esta vía que requiere ATP, ¿no? Se van a degradar proteínas anormales, ¿no? Por eso hemos dicho, ¿no? Imaginen que una determinada célula, por algún efecto, ¿no? De alguna radiación, digamos, sintetiza una proteína anormal, ¿no? Una proteína mutante, como en algún momento me han indicado, ¿no? Entonces, el responsable de destruir esto va a ser la vía de la ubiquitina y el protosoma 26S, ¿no? Va a evitar que en este caso esa proteína se libere y cause diferentes alteraciones en el organismo, ¿ya? También proteínas de vida media corta, bueno, es decir, que pueden, ¿no? Estar presentes en el organismo en un periodo de 10 a 120 minutos, ¿no? ¿Y cuáles son esos? Son hormonas y antígenos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque esta vía justamente está relacionada con la inmunología, ¿ya? Como vamos a ver más después, ¿no? Vemos en la imagen, ¿no? Dos enlaces peptídicos, ¿no? Vemos en este caso cómo se unen mediante un enlace, ¿no? Isopeptídico, como dice, ¿no? A través del aminoácido lisina, ¿no? Se van a unir de manera covalente, ¿no? El grupo carboxilo terminal de la ubiquitina, ¿no? Eso ya cuando la ubiquitina esté activada, ¿no? Para después, ¿no? Desplegarla, como ya hemos visto, y hacerle pasar por el túnel, por decirlo así, del proteosoma, ¿ya? ¿Para qué nos sirve, en este caso, conocer, ¿no? Esta vía de la ubiquitina y el proteosoma, ¿no? Vamos a ver en esta imagen, ¿ya? Como pueden ver, en la parte superior tenemos, ¿no? Una célula inmunitaria, es de toda esta estructura corresponde a una célula inmune, o denomina también célula T citotóxica, ¿no? Las células T o linfocitos son los únicos que pueden atacar a los virus, ¿ya? Entonces, vemos a su vez una proteína vírica, ¿no? Y de color amarillo, ¿no? Como pueden ver. Entonces, esta proteína vírica ha sido, ¿no? Captada mediante los procesos de pinocitosis, endocitosis y todo lo demás, ¿no? Entonces, una vez que ingresa, ¿no? Miren, ahí vemos como un trozo pequeño, ¿no? De color verde, ¿no? Que hace referencia a la ubiquitina, la misma que a su vez, bajo el mecanismo que hemos mencionado, ¿no? Y posterior a su activación, ¿no? Va a llevar a esta proteína vírica a lo que es el proteosoma, ¿no? En este caso, como es de una célula inmunitaria, se llama inmunoproteosoma, ¿no? Y este inmunoproteosoma en la parte central, ¿no? En la porción 20S, va a empezar a recortar, por decirlo así, ¿no? Va a empezar a romper lo que son los enlaces peptídicos para convertirlos en fragmentos, ¿no? De proteínas, ¿no? Es decir, pueden ser péptidos, dipéptidos y todo lo demás, ¿no? Entonces, una vez que los convierte en unidades más pequeñas, justamente en lo que es la parte de lo que es el retículo plásmico rugoso, ¿no? Existe una proteína denominada complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿ya? Eso, por ejemplo, en inmunología vamos a llevar, ¿ya? Existen genes en el ADN, ¿no? Que van a eh, promover la formación de los complejos de histocompatibilidad de tipo 1. Pienso que han llevado, porque en histología igual se lleva eso, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Estos complejos en este caso, de histocompatibilidad de tipo 1, van a atrapar a los péptidos, como pueden ver ahí, ¿no? Y en el retículo endoplásmico sugoso, ¿no? Se van a liberar, ¿no? Como vesículas, ¿no? Y van a pasar, en este caso, al aparato de Golgi para ser ensamblados, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Y ya empieza lo que es el aparato de Golgi. Y una vez que se formen
o en este caso pasen por el proceso de glucosidación, eso es lo que pasa en el aparato de Golgi, van a salir a la superficie del linfocito, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia de sacar en este caso un péptido en la membrana celular? Es que así se puede producir fácilmente el reconocimiento del virus y en este caso la respuesta inmunitaria puede ser más rápida para contener, en este caso, una infección viral, ¿ya? El hecho de que una célula esté marcada por estos complejos, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, hace que la respuesta inmunitaria sea más rápida, ¿no? Y justamente es por esa razón que las personas en este caso no desarrollan síntomas fuertes o graves, ¿no? Y su cuadro no se complica, ¿no? Justamente aquí en la pandemia, ¿no? Nosotros, digamos, vemos personas que en este caso cursan, ¿no? Por las diferentes fases de la enfermedad, fase uno, fase 2 y hasta la fase 3, ¿no? Que ya prácticamente tiene compromiso de vida, ¿no? Pero hay algunas personas que cursan, en este caso, la enfermedad de manera más, con menos síntomas, ¿no? Es decir, síntomas ubiquitina, ¿no? Especialmente las personas jóvenes, estamos hablando por debajo de los 30 años, digamos, ¿no? Son las personas que están cursando con una enfermedad de tipo asintomática, ¿ya? En cambio, las personas mayores de 50 o incluso 40 años para arriba, 48, 55 o 65, ¿no? Tienen un mayor riesgo y están desarrollando ya lo que es la fase 2 y la fase 3 de la enfermedad, ¿no? Entonces, este proceso nos ayuda a entender este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿cómo esto se puede evadir, digamos, ¿no? Normalmente nosotros sabemos que el virus, ¿no? Es una cadena, ¿no? Puede ser de ARN o ADN, ¿no? Entonces, ellos ingresan a lo que es al núcleo y a ese nivel pueden, en este caso, crear una proteína anómala, ¿no? Que va a neutralizar a la ubiquitina, digamos, ¿no? Entonces, una vez que se neutralice la ubiquitina, estas proteínas víricas no van a ser degradadas, ¿no? Por la vía de la ubiquitina, por ende no van a ser expresadas en la superficie del linfocito y la respuesta va a ser más lenta, ¿no? Por eso esta vía es importante, ¿ya? En algún proceso infeccioso ustedes van a ver que hay personas que eh, se les complica más, es decir, un simple resfrío, ¿no? A otras se les complica más, vienen más síntomas y todo lo demás, ¿no? Y es porque, en este caso, la respuesta inmunitaria que tiene no es muy efectiva, ¿no? En cambio, si este mecanismo funcionaría como hemos mencionado, su respuesta sería más rápida y la persona no llegaría a complicarse ni a tener síntomas graves de la enfermedad, ya que vayan a comprometer su vida, ¿no? Lo mismo pasa en lo que es el cáncer y algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el día de mañana ustedes me van a averiguar, ¿no? ¿Qué? El proteasoma 26S, ¿no? ¿Y cómo se producen? Ya existe una serie de, a ver, una serie de 7 enfermedades más o menos, ¿no? E incluso, hablando de lo que es el Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Se explican también con este fenómeno, ¿no? O sea, si se recuerdan, cuando hemos llevado sistema nervioso, bueno, hemos avanzado algo, ¿no? Haciendo lo que es un análisis bioquímico, ¿no? Hemos visto que la formación de una proteína anómala era la responsable de la enfermedad conocida como síndrome de Alzheimer, ¿no? Entonces, justamente esa proteína está adaptada a lo que es esta vía de degradación, es decir, no se degrada, ¿no? Como debería degradarse, ¿no? Entonces, a ver si mañana alguien averigua, ¿no? Cómo está involucrado esta vía de la ubiquitina con la formación en este caso o en este caso con la patología denominada síndrome de Alzheimer, ¿no? Hasta el Parkinson está relacionado con esto, ¿ya? Entonces, bueno, como les decía, es un poco corto, ¿no? Pero es importante, ¿no? Una vez que ustedes entiendan este mecanismo,
van a entender algunas enfermedades, ¿ya? Entonces, simplemente quería compartir esto con ustedes, ¿no? Y bueno, mañana ya vamos a estar hablando de lo que es la desaminación oxidativa, ¿no? Que es igual un poco más, tal vez, difícil, ¿no? Tal vez en el libro, pero más fácil de comprender, ¿ya? ¿Alguna duda que tengan ustedes o pregunta con relación a estas dos vías? Nada. Entonces yo voy a preguntarles el día jueves cuando tengan su repaso nuevamente, ¿ya? Entonces en el repaso va a ingresar todo lo que estamos avanzando, ¿no? De ayer, de hoy, de mañana también, ¿no? Entonces igual, o sea, estudien por favor, repasen y bueno, si hay alguna duda también me la pueden hacer vía el grupo, ¿no? Para responder, entiendo que ya están conformando los grupos, ¿no? Para para los trabajos de investigación, ¿no? Tal vez hay algunas dudas con relación a la formación de los grupos, ¿no? Como han podido ver, cada uno tiene una función, ¿no? Y es justamente para evitar que uno solo haga el trabajo, ¿no? Nosotros, digamos, yo he sido estudiante, como les he dicho, ¿no? Y a veces hay personas que, bueno, no cumplen su función y no saben lo que van a hacer, entonces ahora ya saben cada uno qué es lo que va a hacer, ¿no? Al margen de ello, en el punto que dice especialista, ¿no? Una vez que ustedes terminan su trabajo, tienen que recibir el visto bueno de un docente, ¿ya? Puede ser de la facultad. A eso se refiere, ¿ya? No voy a darles el visto bueno yo a todos, ¿no? Si el docente en este caso les da el visto bueno a su trabajo, o sea, lógicamente que yo lo voy a revisar, ¿no? Y ese visto bueno va a ser en el que ustedes van a presentar, digamos, o una invitación, digamos, a ese docente para que se los lea y le dé su visto bueno, ¿ya? Le da su visto bueno y en este caso yo voy a recibir esos trabajos con el sello, en este caso del médico, que va a dar el visto bueno, ¿ya? O alguna mejora, tal vez él va a proponer a su trabajo, ¿no? Esto es justamente con el objetivo de involucrar a todas las partes, ¿no? Para este trabajo, ¿no? Han debido ver también, si es que ya tal vez la presidenta les ha comentado, ¿no? Que gran parte de los, bueno, alimentos en algunos casos o otro tipo de componentes, ¿no? Tienen una particularidad. Algunos de ellos son propios de nuestra región, ¿no? Y algunos de otros, en este caso, son tal vez de otro país, pero que si están ahí es porque se ha visto sus propiedades o eso, ¿ya? Empiecen, por ejemplo, ya como les decía, ya de recolectar información de cualquier tipo, pueden ser procesos de investigación, perfiles de proyecto y todo lo demás, o incluso, ¿no? Pero lo que sí nunca olviden es que tienen que registrar la fuente de la cual están sacando, ¿no? Cuando se hace la recolección de la información, siempre se debe anotar la fuente, ¿ya? No pueden, digamos, tomar el párrafo de cualquier libro si no anotan quién es el título del libro, el autor del libro y todo lo demás, ¿ya? Y incluso en qué página podemos encontrar esa referencia a la cual ustedes hacen, ¿no? Cuando presenten sus trabajos, ¿ya? Entonces yo pienso que con la relación a la recopilación de la información no es nada difícil, ¿no? Incluso si sacan de alguna página web, entonces anotan, ¿no? El nombre de la página web y para que uno pueda ingresar y revisar si realmente esa información es cierta, ¿ya? Entonces justamente eso para evitar, ¿no? No siempre en las redes sociales igual nos sale información que no sabemos si es verídico o no, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber diferenciar, digamos,